El ser humano fue evolucionando y conforme fue evolucionando, nuestra vivienda fue cambiando. Arrancamos en las cavernas y terminamos en los grandes rascacielos. Pero hoy en día aparece una conciencia y una necesidad de empezar a conectarnos más con nuestro ambiente, con los materiales que tenemos cerca, con nuestro entorno, para poder desde ahí empezar a construir y generar nuestras viviendas. La bioconstrucción y la neuroarquitectura empiezan a unirse para generar una nueva forma de construir muy parecida a lo que hicieron nuestros antepasados. Bienvenidos a InMoReal Más, el podcast del real estate. Este espacio de streaming en el que venimos charlando y construyendo con un montón de personas importantes del área. Nos dan información, conocimiento y todo lo que tenés que saber para conocer sobre este mercado que tiene muchísimas aristas. Por supuesto que todo esto lo hacemos gracias a un equipo de producción muy grande que nos ayuda un montón, que me pasan toda la información, así que sería imposible hacerlo solos y no podemos dejar de agradecerles. Y este espacio no queda solo a este podcast, sino que somos una productora que generamos un montón de contenido, así que hay un montón de empresas que también nos están contactando y otras que si nos quieren contactar pueden hacerlo a través de nuestras redes porque tenemos muchísimas opciones para todos ustedes. Sin más preámbulos, quiero que arranquemos porque hoy tenemos un programa muy personal, con un tinte muy humano, muy comunitario, muy distinto, y me parece que es súper interesante, porque vamos a hablar de dos cosas distintas. Por un lado, la bioconstrucción y la neuroarquitectura. Lo dije bien, me costó, pero lo dije bien. Entonces, quiero presentar a mi izquierda, lo tengo al ingeniero Ignacio Oliva. Él es un especialista en bioconstrucción. Hola Ignacio, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola Santi. Bueno, muy bien, muy contento de estar acá para hablar de algo que amo y que me apasiona. Bueno, y como no podía ser, a mi derecha la tenemos a Consuelo Yáñez. Consuelo es arquitecta y ella se dedica a la neuroarquitectura. ¿Cómo andás, Consuelo? Bienvenida. Bien, ¿vos, Santi? Bien, muy bien. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por estar, porque traen dos temáticas que creo que también se pueden complementar mucho, pero me gustaría que empecemos a desglosarlas para empezar a conocer, bueno, ¿qué es la neuroarquitectura? Bueno, básicamente está basado en la neurociencia. No me voy a poner en técnica con palabras raras, sino que vamos a hacer así como una charla Eso, para que hablemos en español, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Bueno, se basa en la neurociencia, que es básicamente el estudio del cerebro. Eso también como en todo estímulo que recibe el cerebro, cómo impacta de una u otra forma. Bueno, en una casa está aplicado, o sea, como en la neuroarquitectura, aplicado en una casa, en una vivienda, en un espacio de una estructura, por así decirlo. Bien, perfecto. Ya vamos a hacer un doble clic, pero quiero que también así, Ignacio, rapidito nos puedas contar un poco qué es esto de la bioconstrucción, para que la gente ya empiece a empaparse en el tema. Bueno, la bioconstrucción, se me chocan las ideas, pero la bioconstrucción es un poco una forma
antigua, ancestral, traída a nuestros tiempos contemporáneos, de construir de una manera natural, con los materiales que nos provee la naturaleza, con un bajo impacto y una baja huella de carbono, y en hábitats muy sanos y muy acogedores, voy a decir. Bien, bien, o sea que empezamos a entrar en un mundo en el que la sensibilidad también empieza a aparecer. Pero antes quiero explicar una cosa, porque para el final de nuestro programa tenemos un juego con nuestros cascos. Bueno, Ignacio, ya que recién arrancamos con Consu, vamos con vos. Quiero que nos cuentes un poquito cómo llegás a esto. Sabemos que vos sos ingeniero, estuviste más en la parte más de la corpo, estuviste en Techin, tuviste toda esa parte más corpo, ¿no? Sí. ¿Cómo llegás ahora a toda esta parte que no es tan corpo? Bueno, yo creo que uno arranca muy joven cuando se recibe y va surcando caminos que después se van sincerando. Sin renegar, yo cuando me recibí muy joven me fui a Buenos Aires a Techin y creo que, bueno, que fue una gran escuela, pero con el tiempo tuve 5 años ahí entre las oficinas de ingeniería y yendo a las obras, nutriéndome un montón de herramientas, pero también viendo lo que no me gustaba de ese mundo, que lo notaba muy agresivo con la naturaleza, yo muy amante de la naturaleza, notaba por ahí que era un trato bastante prepotente hacia la naturaleza. Cuando renuncio a Techin, me paso un buen tiempo viajando. Y ahí fue mi contacto con la bioconstrucción, de ¿Y ver... por dónde viajaste? Es que Porque eso... sabemos que estuvo viajando 4 años. Él dice viajando, pero bueno, es viajando. Sí, No, claro, te veo, no se tomó unos días. Fue una etapa bastante nómade de la vida, pero mucho por Europa, África, Asia. En Asia estuve 1 año, después en India estuve bastante tiempo y en Nepal, donde me tocó vivir un terremoto muy grande en el año 2014, Claro. Sí. donde también vi bioconstrucción ancestral hecho de barro y piedra, venirse abajo y bueno, tomar conciencia de dónde estamos parados nosotros acá en Cuyo, en Mendoza. Y bueno, después también estuve por Estados Unidos, fue un popurrí bastante... De todo. Sí. Mirá qué interesante. Sí. Bueno, y entonces, vos, Consu, ¿cómo llegás a toda esta parte de irte de la arquitectura más tradicional y entrar en la bioarquitectura? Bueno, también... En la neuroarquitectura. Algo parecido. Venía a trabajar, o sea, cuando, digamos, apenas me recibí, primero que, bueno, me fui a recibir a otro país, a Estados Unidos, entonces eso ya me dio como el contacto de salir del esquema de lo que era Mendoza particularmente, en cuanto al desarrollo inmobiliario, digámosle así, como en general. Bueno, y vine como con ideas locas, pero difíciles de aplicar. Entonces, bueno, ahí justo también surgió una empresa familiar dedicada a la construcción, donde me invitaron, obviamente, a ser la arquitecta aparte. ¿Una empresa familiar de tu familia o una empresa familiar que te llamó? No, de mi familia. De tu familia, yo bien. siendo parte, o sea, vos siendo parte de la... exacto, Bien. fue como formarla, un proyecto entre todos. Bueno, con la oportunidad de darnos trabajo a todos, yo tengo hermanos más o menos de la misma edad, entonces, bueno, generar algo para los chicos. Bueno, ahí empecé, la verdad que agradezco un montón lo que aprendí, porque fue aprender en una obra de cero, o sea, largarme como, yo siempre fui así como muy, sí, me animo, sí. Entonces largarme con todo y bueno, obviamente con un montón de aprendizajes que te los da la obra, la experiencia, la calle, la gente, el cliente, lo que es trabajar en equipo también, bueno, en base... Y se empieza a dar algunas coincidencias, ¿no? Como el tema de los viajes, cómo te cambian un poco la visión, porque te hacen salir un poco de esa zona de confort en la que uno está acostumbrado a estar, esa estructura, no solo Matrix, la familia. como le digo yo, bueno, la Matrix, claro. Y de golpe uno sale, empieza a aprender un montón de cosas distintas. ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué te fuiste a terminar la universidad? ¿Hiciste ¿Cómo fue? Sí, me fui a terminar la universidad, me recibí allá y después, bueno, Eso, perdón, es como una doble titulación de la universidad acá con un convenio. Es un convenio
creo que, no sé si sigue estando en la Universidad de Mendoza, que bueno, íbamos a Alexandria, una ciudad que está cerquita de Washington, D.C. Es parte del estado de Virginia. Y bueno, me fui, digamos, a hacer la experiencia, después me quedé trabajando, pues teníamos la posibilidad de laburar allá, así que bueno, me quedé y fue como un poco lo que no quería. Ah, mirá. O sea, conocí un montón porque también estando en Estados Unidos viajé mucho. Cuando volví de Estados Unidos, bueno, había trabajado, entonces tenía mis ahorros, me fui a viajar por Europa, viajé sola un tiempo por primera vez en Europa y ahí fue como, bueno, empezar a buscarle como, también autodescubrirme, creo. Era muy chica en ese momento, o sea, bueno, muy chica, hacen 10 años de este viaje en realidad. Hoy tengo 34, tenía 24, era una niña que estaba jugando a ser arquitecta, así que, Pero bueno, fue un buen clic para ver a dónde está. Empezar. Mirá qué bueno. Bien, Nacho, yo ya le digo Nacho porque ya estamos amigos. Recién nos terminaste de contar que entre todo tu viaje y todas tus andanzas por prácticamente todo el mundo, estuviste en Nepal en un momento en el que hubo un terremoto fuerte, en el que me imagino que habrás aprendido muchas cosas y que también nosotros en Mendoza, siendo una zona sísmica, digo, esta vía construcción empieza a tener también ciertas preguntas de decir, che, está todo bien, es lindo, es bueno, es amigable con el ambiente, pero ¿cómo se lleva con lo que pudiste ver en Nepal? Claro, lo que pude ver en Nepal creo que es lo mismo que vivió Mendoza cuando se vino abajo con el terremoto. Nosotros ahora, con esa conciencia y bueno, y después de la experiencia de los sismos, nosotros incorporamos estructuras sismoresistentes, también de madera, usando materiales de la naturaleza, pero con su cálculo sismoresistente, con fundaciones tradicionales de hormigón armado y un poco el cascarón que nosotros vamos a usar de barro y de tierra, es un cerramiento que la resistencia sísmica la va a tener esta estructura y nosotros vamos a usar todo el resto como un cerramiento, como una membrana prácticamente. Perfecto. Que tiene propiedades increíbles. O sea que se le busca, no es solo la construcción, sino que también tiene sus certificaciones, o cómo se lleva con los planos, con la municipalidad, Bueno, ¿cómo es ese? Ese es un tema más que interesante porque ya hay 4 municipios en Mendoza que lo han aprobado al sistema y los otros están en la cola, espero, claro, para aprobarlos, porque realmente el entusiasmo sigue incrementándose, los argumentos para no aprobarlo cada vez son menores o inexistentes, claro, porque siempre estuvo, creo que vinculado a lo que vos decís, a la estructura sismo resistente, lo cual hoy lo hemos podido suplir perfectamente. Y bueno, lamentablemente hay lugares donde todavía no está aprobada por los municipios, pero creo que se está haciendo un trabajo y el mismo público, ¿no? Está creciendo tanto la demanda que de un momento no se puede tapar el sol con la mano, ¿no? Claro. Y si tenemos que hablar de la neuroarquitectura, vos por lo general se lo planteás a tus clientes ya vienen con esta idea, ¿sabe toda la gente lo que es la neuroarquitectura? No, de hecho, ¿cómo viene? De hecho fue algo como, o sea, lo aplico inconscientemente, intento desde que, digamos, me o sea, desde el introducí inconsciente en esto, o sea, muy bien. Pero es que es algo que todos tenemos muy inconsciente y que es muy real. O sea, él hablaba de material, de lo que son la materialidad, la naturaleza y todo lo que es la tierra, lo que la tierra y cómo venimos como base, siendo monos, por así decirlo, y lo que había en ese momento, bueno, es lo que nos, a nivel digamos, de la cabeza, del cerebro, nos activa o sea, la seguridad, el sistema de, o sea, lo que es la pertenencia, de estar en el hogar, en la cueva, protegidos, de eso de la protección, como le digo yo, de la estructura. Bueno. Y si tuviese que contarnos, por ejemplo, algunos beneficios que tiene o en qué se puede destacar la neuroarquitectura, ¿cómo lo podríamos empezar a...? Como cabecera, sí, el estrés, que hoy creo que es un problema. Ah, mira vos. Pensé que me ibas a decir, no sé,
algo más funcional. No, es bien de la persona. Allá sí, se No, aplica me como encanta, me cosa, encanta. Pero digamos, a lo que va directo es como a evitar de alguna forma o llevar el estrés o sea, no meterlo en la casa, por así decirlo. Bien, claro, que no es menor, digo. Claro, que hoy venimos como con tanto de afuera, es decir, bueno, llegas a tu casa a un lugar seguro, que por lo menos te genere eso. Decir, bueno, tengo una planta que eso me trae la naturaleza, me conecta, pero a la vez estoy protegido y tengo esta textura que me da eso de calidez, bueno, es un poco... Mirá. Eso, una pregunta, Sí. ¿eso se aplica en el momento de diseño de la vivienda o sobre una vivienda ya Mirá, está bueno construida? como, o sea, ir jugando también con la materialidad. Hay veces que tenés un proyecto donde es directamente decís, bueno, ¿cómo podemos mejorar este espacio? Y bueno, apliquemos, no sé, una luz más cálida, busquemos los colores, las texturas, el sonido, o sea, son muchas cosas que a nivel lugar, local, así, podés ir poniendo para sumar y no restar, digamos. O sea que después de esto deberíamos hacer una casa que sea bioconstruida, pero pensada, ¿no? Exacto. Sería Lo que pasa es que se una gran conecta, fusión. Es que está se muy conecta directamente mucho. porque él, bueno, él habla o sea, habla de todo lo que es el material en crudo, por así decirlo, trabajado, obviamente, pero es eso, es volver a la base, volver al ancestro. Sí. Lo que nosotros hemos notado al vivir en una casa de barro, hay que tener la experiencia porque es intransferible en palabras, Claro. ¿no? Pero justamente esto notamos el bajo nivel de estímulo que te propone, como lo que decías. Yo siempre repito que para mí la vivienda sigue siendo la cueva del animal, ¿no? Sí, Como Que lo sigue siendo. Y de Los- hecho, desde distintos aspectos que lo podemos ver, porque hasta si lo llevamos al plano de lo económico, digo, la gente ahorra toda su vida para su exacto. casa. O sea, como Para el que lugar de Sí. seguridad. es un lugar de seguridad, es la cueva. Sí, Y en sí, todos sí. los aspectos, donde uno tiene la familia, las cosas, lo más importante. Sí. Sí. Sí, Donde para... guarda su tesoro, digamos, Claro. que es tu Sí, vida, o sea. y para el desarrollo humano, uno que ha sido bastante nómade, llega un punto que necesita Estar ese en tu casa, refugio, sí. regar la misma planta, ver un árbol crecer y el hábitat. No, y Claro. en el día a día, viste, que por ahí decís, estuve todo el día, no sé, afuera, trabajando, que la reunión, que esto, y decís, quiero llegar a mi casa, ponerme el pijama y tirarme en el sillón, nada más que eso. Sí. No necesitas más que eso. Un poco por lo que contás, digo, me imagino o veo cosas similares con el Feng Shui. ¿Tiene algo que ver? Está bastante Tiene relacionado. bastantes bases, o sea, de cómo por ahí las alineaciones o elementos bueno, el agua, el verde, las texturas, los colores cálidos, la piedra sí, que puede sonar como algo tan frío, pero a su vez es lo que nos da la sensación esa de seguridad. Mira, Eh, la cueva. la cueva, está la Claro. por eso digo, Sí, volver a la estamos- cuevita. Sí, vamos a hacer algo. Ignacio, ¿y cuáles son los materiales que necesitamos para empezar a construir? Los materiales son muy simples. Yendo desde las raíces hacia arriba, la fundación es una fundación tradicional, ¿no? De hormigón armado. Ujú. Pero desde ahí ya empieza otro concepto que es, empezamos con una estructura de madera que normalmente por costo y por facilidad y por digamos, sustentabilidad, elegimos eucalipto impregnado para las columnas y esto, viste, siempre chequeando que sean de bosques certificados, que no sea un desmonte de bosque nativo. Las columnas se impregnan y de ahí empezamos a hacer todas las vinculaciones de vigas y de estructura, digamos, que Ujú. ahí es donde se le da la categoría de sismo resistente a esta estructura. Luego los techos los hacemos muy livianos, también de madera, usamos mucho el álamo, Sí. madera local, noble, económica y hermosa como la Claro. que crece acá. Sí. Y empezamos a eso, a pensar, bueno, para nosotros bioconstrucción es tierra, es arcilla que la buscamos nosotros de Podrerillos
o bueno, los áridos que nos puede vender el proveedor. De cualquiera. Cualquier árido, Eso naturaleza, no dejan de ser. es naturaleza, nada más que en vez de eso ir a buscarlo, ellos te lo traen en un Es camión, más pero cómodo, más- lo trajeron de muy cerca. Y Seguros. ¿Y cómo es la experiencia esa de ir a buscar a Potrerillo, la Arcida? Porque vos imaginate eso da- que esto, o sea, como para. Yo también he pasado por todos los sistemas constructivos modernos y tuve mi oportunidad de tener una empresa y de ejecutar todos los sistemas, o la mayoría de los que hoy conocemos, los modernos y los no tanto. Y es un cambio de paradigma absoluto, como, bueno, voy a ir al corralón o a tener que poner dinero y rabiar con que te traigan el material a tiempo y la calidad que estás buscando, o agarrar, preparar un mate e irte a Potrerillo. A disfrutar A del día y buscarlo. pues, bueno, voy a cargar en la camioneta Claro, uno. empieza por ahí, o a cortar las fibras naturales que usamos, como Sí. el coirón, ir a cosecharlas con respeto a la planta, de no arrancarla, sino de podarla para que el año que viene tengamos más. Y uno empieza a ver en esa relación con lo que va a ser su cueva animal o su refugio, también una relación con quien nos provee los materiales, que por ahí uno en una construcción tradicional se desconecta de eso. Uno llega a un ladrillo, pero ¿de dónde salió el material? Sí, no. Llega, La ¿no? leña Sí, para sí, sí. cocinarlo, ¿no? Como que hay una apertura en la conciencia de decir, estamos construyendo con los materiales de la tierra. Ahora, nosotros en Mendoza nombramos esto, excepto el eucaliptus que lo tenemos que traer, pero yo siempre digo, los esquimales es el hielo, su Sí, materia claro. prima, ¿no? Sí. Como Sí, es sí, muy sí. local, es muy local. Pero es volver a las bases. Es volver a las bases, es traer algo. Yo digo, la humanidad ha sido bioconstructora por miles de años y llevamos 2 siglos de tecnificar la construcción. Ujú. Somos bioconstructores por naturaleza, pero nos hemos olvidado. Yo digo, es tan antiguo que es nuevo. Y me imagino también en los dos casos el vínculo afectivo que uno empieza a tener con el lugar. No es lo mismo, digo, llego y está mi casa que, no sé, la compré llave en mano, por ejemplo, que todo lo que yo le empiezo a incorporar desde mi trabajo y el vínculo con la comunidad o con la familia o con la gente que me ayuda, desde hacer las paredes o desde traer y decir, bueno, esta planta acá que me saca el estrés, poner las piedras para que me dé esta sensación, me debe generar eh, una vivencia y un vínculo Un con contacto mi más. hogar mucho más fuerte, ¿o no? Sí, y con también, o sea, con el hogar como de darle tu personalidad, hacerlo tu espacio, tu hogar, tu cueva. Y también esto que habla él de volver a los corralones, realmente es lindo porque ves, o sea, cómo cada uno aporta desde una tontera capaz de decir, bueno, te cobro toda la factura pero que está vendiendo y que el vendedor sabe lo que te está vendiendo y, o sea, ese contacto más directo que se perdió gracias o sea, agradezcamos a la comunicación que hoy y a la globalización que hoy nos lleva a otros países, pero bueno, lo local, lo personal, eso. Claro, se empieza a perder eso personal, eso autóctono, Sí. eso... Sí, y la relación con estar involucrado en el proceso de construcción de tu propio refugio. Con nosotros, bueno, nuestro proyecto se llama Minca porque es una palabra quichua que habla del trabajo voluntario y comunitario en beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces nosotros empezamos a construir, organizamos una minga que uno pone la comida, esto es tradición andina muy Claro. antigua, y viene la gente y ya la casa pasó a ser una juntada entre amigos, familia, y ya uno ya se acuerda, esta pared la hicimos con mis sobrinas que ese día vinieron a poner barro. Sí, Obviamente, genera un vínculo afectivo muy fuerte. uno cuando entra a una casa que estuvo tan involucrado en la construcción, por más que no hayas hecho cada cosa, claro, Es tu casa. es muy distinto. Claro. Sí, Y, muy distinto. y trabajan mucho con la comunidad, grupos de personas, por lo que estás contando, entonces. Sí, hay mucho de esto, hay mucho interés por la bioconstrucción creciente, no solo gente que quiere su casa, sino muchos arquitectos, arquitectas que se han arrimado a las capacitaciones Sí, que de nosotros hecho, hacemos. Te hago una interrupción. A mí, Sí. cuando estaba en la facultad, en el último año, nos pasaron un video explicando cómo hacían el ladrillo, y era como, bueno, a muchos les generó por ahí como, obviamente, porque era algo distinto y como decir, bueno, que no volvemos a la prehistoria.
Pero en realidad es algo súper interesante Sí. y es lo que viene también, o sea, es hoy como cuidar también la naturaleza, el medio ambiente, o sea, Claro. la tierra. Yo creo mucho en eso como parte de esto que me decís, ¿por qué terminaste en la bioconstrucción viniendo de Techín y de la ingeniería así tan industrial? Creo que es esto, justamente, en un momento donde el cambio climático es una realidad que azota y sí, innegable, creo que a la hora de construir también nos tenemos que replantear, che, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo podríamos hacer mejor? Creo que la bioconstrucción en eso trae respuestas contundentes. Sí. Y volviendo un poco más a ustedes, ya más personal. Nos contaron un poco cómo llegaron, pero me gustaría saber ahora un poco más sobre la pasión que los lleva a sostener todo esto, porque también me imagino que se deben recibir muchas críticas como, no, esto que hacen no sé qué, si quieren hacerlo no sé cuánto, esto no sirve porque no sé. Pero uno tiene que tener, hay alguna motivación interna de ustedes dos que los lleva a romper esos prejuicios, a querer también transmitir todo ese conocimiento. ¿Cuál sería, en tu caso, Consuelo, tu motivación o tu inspiración para todos los días seguir con esto? Es como por ahí, yo siempre pensaba, ¿qué es lo que más disfruto del proyecto? Y esto como del el contacto uno a uno, de poder solucionar de alguna forma o mejorar tu vida, o bueno, no mejorar tu vida, pero, Bueno, ¿por qué no? pero ayudar a que, bueno, de alguna forma hice un aporte, mi granito de arena de alguna forma hacia otra persona. Ujú. Y que hay un montón, o sea, empezando desde el trato, desde, bueno, eso es como por ahí lo que me mueve de dar como mi trabajo, no te digo mi trabajo, bueno, pero sí, hacia todos. Bien, y vos, Ignacio, ¿cuál es tu zanahoria que te lleva todos los Mirá, días a para despertar? mí esto empieza de un caso empírico 100% de que cuando volví después de 17 años sin vivir en Mendoza, me hice mi casa con mis manos. Era un sueño que tenía. Yo vengo de familia de constructores, mi viejo era arquitecto, pero siempre me llamó la atención, digo, ¿qué se sentirá hacer tu propia casa? De ahí vino algo muy hermoso que fue construirla, fue bellísimo por esto que digo, de la comunidad desinteresadamente, la cantidad de gente que se arrimó a dar una mano desinteresada, pero después vivir en la casa de barro, con los infinitos beneficios que sentí respecto al clima, a la climatización casi natural que tiene una casa de este tipo. Entonces no he recibido esta parte que por ahí vos te estás imaginando de crítica o decir eso no sirve, o creo que todo lo contrario, ha sido siempre muy positivo y yo digo, me siento un poco un activista porque voy a todos lados contando de la bioconstrucción, pues son tantos los beneficios que yo le encuentro desde todo esto que hemos hablado medioambiental, de tener otra relación, como decís vos, con la vivienda, que nada, me levanto con muchas ganas y veo que hay respuesta y creo que es mi granito, mi paso por este mundo, de decir, bueno, no sé si lo dejé mejor, pero no lo rompí por lo menos. No, pero además, vos sabés que a mí me pasó que el otro día estaba arreglando una mesa en mi casa que me compré y la enganché y le puse todas unas patas nuevas. Y claro, tuve otro vínculo, yo Feliz con no tu solo mesa. feliz y orgulloso. No es lo tu mismo mesa. comer en esa mesa. Yo me siento orgulloso y me imagino es la mesa estar que en yo mi hice, casa, sí. ¿viste? Sí, Como, sí. che, esta pared la hice yo, Sí. esto lo puse yo. Sí. Me parece un cambio de paradigma muy grande en algo en lo que sigue para la sociedad argentina y mendocina siendo uno de los puntos más importantes en la vida Sí. de las personas, que es poder tener su propia casa. Sí, y para agregar algo, quizás cambia el paradigma hasta de lo que dijiste recién es el ahorro de toda tu vida. Quizás es el esfuerzo de un par de años. Ah, mirá. Como decir, bueno, los materiales están ahí, obviamente que algo tenés que comprar, porque siempre va a haber algo que comprar, pero quizás yo lo veo como algo que adentro mío suena como soberanía habitacional, ¿no? Como decir, che, si alguien realmente quiere y tiene la voluntad, yo creo puede que hacer. lo puede hacer. Digamos que se reducen mucho los costos Se también. reducen mucho los costos, aumenta mucho la eficiencia
en algo que yo le llamo diseño bioclimático, que si uno orienta bien, da los aleros, hace que el sol sea tu principal Sí, estufa para en cambiar. invierno, aislar bien los techos y tomar algunas precauciones, esa casa se regula. O sea, estamos hablando nosotros mucho de sistemas modernos no, pero súper eficientes, pero esto se autorregula. Es un paso más allá trabaja, digamos, vive solo, está como, Claro. tiene su vida, Uno tiene que tener ciertos cuidados de bajar la persiana cuando entra el Obviamente, sol sí. del este o del oeste, protegerse con algún árbol, como también verlo, pero es eso, Sí, tiene, la tiene, naturaleza no nos prevé. Claro. sí, Y en la neuroarquitectura también se plantea mucho esto del entorno, como dice Ignacio, por ahí Sí. un árbol acá para que en el verano el sol del oeste no te... Sí, o sea, creo que eso más no sé si tanto en la neuroarquitectura, pero sí el efecto que genera tener una planta dentro de la casa o el contacto con madera, por ejemplo, que es Claro. algo tan que vos hablabas de la madera mucho. La madera, toda esa calidez, todo eso nos da como esa sensación de... ¿Y cómo se lleva la neuroarquitectura con el...? Porque me imagino que también debe ser parte, viste que hoy en día uno, hablar que tiene el televisor en el medio del living, ¿cómo son todos esos estímulos dentro de esta Y forma de ahí se arquitectura? trabaja mucho como con el horario del día. O sea, Ah, mirá. un tipo de luz más fuerte para, no sé, en el momento donde uno está activo en la casa, más si trabajas en la casa o si estás, no sé, haciendo trabajando, haciendo alguna actividad. Y al momento de la caída del sol, que va mucho también con el ritmo, digamos, desde que sale el sol, o sea, cómo va transcurriendo el día, Ujú. al momento como también ir bajando para prepararnos para dormir, para ir a descansar, para que el cuerpo en ese momento de oscuridad esté lo más relajado o bueno, Bien, 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 me encanta, me encanta porque además me impresionó mucho esto que hablaron que hablaste sobre todo vos del estrés, de disminuir el estrés. Creo que el estrés es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad actual. sí. que ojo, el estrés no es malo si está regulado. O Claro. sea, si nos vamos de mambo, sí, es el distrés, como digo. Pero si el estrés lo necesitamos a veces para estar productivos para el trabajo, para el día, para despertar, o sea, Sí, necesitamos esa energía, ese plus. ese que te lleve, Bueno, pero no pasarnos de rosca. exacto, porque nos vamos de que la ansiedad, que empiezan ahí todos Claro. los... ¿No? Y digo, Claro. los chicos es muy común escuchar cantidad de chicos, viste, chicos con problemas de estrés, de ataques de pánico, ansiedad. Exacto, que también, Sí. bueno, fue un poco lo que la pandemia empezó a despertar, de decir, bueno, estás en tu casa, yo creo que Claro. todos nos dimos cuenta de que podíamos estar y bueno, y como que esa casa no sea nuestro mismo daño, o sea, ves a los niñitos, no sé, bájenle las pantallas, todo, bueno, córtenle la televisión porque sí, sabes que si no se va a acostar a dormir Sí. así con las luces de, Sí, todos esos estímulos que te terminan matando, o sí, sea, sí, te vuelven loco, que Claro. inconscientemente uno piensa, no, pero después, te pasa factura. sí. Claro, y volver un poco a esos ciclos naturales, como decía, el ciclo circadiano de Sí. cómo se comportan los animales, Bueno, ¿no? vos Como, hablabas de cómo por ahí ubicar la casa. Y sí, fundamental, de decir, bueno, le entra el sol natural, la luz natural, además de que tiene beneficios, o sea, que va. Y es gratis. Y es gratis, o sea, más ahora que está. sí, sí, y en Pero- Mendoza, que es abundante y de Bien. calidad. Claro, que Sí. somos un lugar que en eso tenemos todas las ventajas de decir, bueno, tenés sol la mayoría de los días del año. Entonces, bueno, eso cómo aprovecharlo también Claro. Y también trabajan con los colores, como Sí, tonos. Ujú. colores que activan más para, no sé, suponete trabajas con una oficina o un espacio de una clínica o sea, una casa que, bueno, va a ser totalmente diferente. Claro. Ujú. Y sacar la tele del centro del living, me imagino. Y no es no es lo más, primero que a mí no me gusta que esté, o sea, realmente yo no veo tele, primero que nada. O sea, veo, pero Pero sí ven YouTube, así que nos ven a Eso todos sí, en el eso. programa nuestro, eso sí, pero por el cine. Pero Bien. no soy muy, y aparte me parece como algo antiestético. Obviamente sé que es algo que la gente hoy, lo primero que te dicen, la primera compra que hace todo es me compré mi primer TV, que está buenísimo porque también nos desconecta, pero no sé si sacarla, pero saber cómo tal vez
hacer como si, o sea, simularla al momento de no verla. Y agarrar un libro y decir, bueno, con esta luz linda me voy a tomar un té y voy a leer un libro para prepararme para ir a la cama. Chicos, ¿y cómo ven a la provincia de Mendoza en estos temas de los que ustedes son expertos? ¿Somos pioneros? ¿Estamos atrasados? ¿Cómo es la relación dentro del país o también con el extranjero? Ujú. Bueno, si quieren empiezo con la bioconstrucción, que yo veo que hay por ahí un auge más grande de la bioconstrucción en Córdoba, lugares como Córdoba, algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, pero Mendoza viene muy bien y viene creciendo. Yo veo que hay mucho interés y que bueno, que particularmente nuestro clima es, Ahora, es muy favorable o la bioconstrucción es muy favorable para nuestro clima, sobre todo los días de sonda con la humedad que regula la bioconstrucción. Creo que eso se va expandiendo. Yo digo, de cada casa de bioconstrucción que nace en Mendoza, vienen 10 atrás. Ah, mirá. Yo lo tengo como O experiencia sea, comprobada. multiplicador por 10. Sí, Buenísimo. porque muchas veces uno llega y lo ve, lo vive y dice, mirá que hay sí, bueno, sonda, sí, afuera hay un 2% humedad y acá 45%. Bueno, estamos qué jodas. lindo, se Claro. respira. No. Todos nos acordamos de la casa de los abuelos, qué fresquita. Qué fresquita Bueno, las casas Claro. de campo eso mismo, es que el son barrio, así. eso es El- es la propiedad. Y con la neuroarquitectura, Yo creo que es algo muy nuevo en general. claro. Como que si bien por ahí lo traes inconsciente, hoy también en la actualidad se estudia mucho con la neurociencia y Ujú. en todos, digamos, en Sí, todo aspecto. aplicado desde el deporte Hasta hasta, lo que bueno, la sea. Bueno, ahora construcción. la arquitectura. Entonces es como también ir buscando la llegada, a que el público entienda o también sepa resaltar o poner como en valor esa parte que es muy importante. Claro, y también está bueno lo que dice Ignacio, ¿no? Que por ahí una experiencia vale más que Obviamente, 1000 sí. videos que te convenzan, porque vos vas, lo vivís, lo sentís, ves los beneficios que Claro te que- da y lo querés. Sí. Así Sí, funciona. sí. A mí me gustaría preguntarles algo que particularmente siempre me encantó y de hecho también he enojado bastante, la verdad, que es con el tema del adobe. Porque hoy en día yo quería buscar una casa para alquilar, para un proyecto, y no me lo aprueban porque la casa era de adobe. Yo digo, ¿cómo puede ser que el sistema constructivo histórico de nuestra provincia, que era el adobe, hoy en día es lo que te prohíbe por ahí llegar a ser una actividad? Sí. ¿Por qué estamos en esto? ¿Es tan peligroso como está? ¿Cuál es la razón de querer tirar para abajo todo el adobe? Mira, creo que es una pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? Como está bien, ha habido, la práctica nos ha mostrado que si la casa de adobe no tiene un diseño sismo resistente, en un sismo se va a caer. Ahora, se puede caer algo que esté mal Sí, diseñado exacto. de Va hormigón como de la armado. base, creo Sí, yo. sí. No, incluso acá en Mendoza ves muchas casas o muros que van quedando de casas que son de adobe. O sea, de hecho, la Claro. casa donde yo nací era la primera casa de mis papás. Era una casa antigua que, bueno, le había mantenido la fachada, ciertas cosas, pero después se reconstruyó. O sea, la parte interior, digamos. Porque además, Pero esa casa estaba desde no sé qué año. claro, y el problema no es el adobe, sino que es la No, estructura, tal vez la digamos. forma Exacto, de aplicarlo. el diseño sismo resistente O tal que vez aplica la. el desconocimiento que había en ese momento del estudio de, no sé, cómo un sismo iba a destruir toda una ciudad o lo que sea. Creo que era también el poco conocimiento de aquel momento. Totalmente. Que con la experiencia, bueno, eso no hace falta eliminarlo, sino mejorarlo. También creo que, exacto, mejorarlo, porque también las casas de adobe que hoy existen en Mendoza, que hay muchas, centenarias, Hermosas todas. comprueban que han resistido los sismos, ¿no? Claro. Y que Están hay ahí, casas o que sea, están impecables. y ojo, también es muy emblema, o sea, provincial, o sea, que Sí. son Claro. la típica casa chorizo Sí, con el... chorizo, claro, con esa galería Sí. y con la frescura esa del Sí. verano. Creo que es un tópico para darle una revisión en esta época. Creo que hay municipios que lo han hecho, que Ujú. están ya aprobando el sistema.
creo que es hora de sincerarnos y decir, bueno, ¿por qué falló lo que falló? Si hoy estamos haciendo las cosas bajo la Como, sí, normativa, como cualquier Con otra vivienda. los códigos, si querés, que bueno, Exacto, cumplir, siguiendo pero- CIRSOC, siguiendo absolutamente todos los códigos constructivos actuales modernos. ¿Cuál sería el problema de usar barro? Claro. No resiste mucho análisis. Ojo que el ladrillo no termine. También es barro. El barro no Barro cocido. Bueno, Claro. tiene su. Creo que bueno, sin entrar en mayores discusiones, creo que habría que ver en aquel momento qué pasó, ¿no? Como después de ver tantos edificios en el piso, Claro. validar eso, decir, bueno, hubo un shock en aquel momento. Bueno, creo que hoy estamos con las herramientas, pasó el tiempo y La podemos tecnología darle para- una sí, revisión. sí. Exacto, la tecnología, podemos hacer una revisión de esto y bueno, ir Sí, profundo. sobre todo que hay un cambio de mindset o de mentalidad hacia todo lo que tenga que ver con lo sustentable. Eso, Yo creo digo, que es a nivel, o sea, que la vida nos está llevando a eso. Eh, como vos decís, o sea, capaz antes no nos hacíamos tan conscientes, pero hoy ¿qué busca la gente? Bueno, sí. sí, viste, y hay cosas que por ahí hacíamos antes en nuestro día a día que ya no se nos ocurre hacerlas desde, no sé, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que antes prendía la leña y venía con un coso de plástico y lo prendía a fuego, viste, y yo Claro, lo yo pienso ahora, decía, o digo, sea, ¿cómo como- hacía Sí, eso? Como que sí. también ¿Por a qué? nivel sociedad, Mendoza, somos muy, muy conscientes. Entonces creo que para la bioconstrucción está bueno sacar provecho Claro. de eso, de que Sí. el mendocino es una persona que cuida el medio ambiente, que le respetamos, que el agua, que esto, que el otro. Bueno, saquemos provecho de todo lo que nos, o sea, Ujú. cuidemos el lugar que tenemos disponible. ¿Y cómo hacemos para traer un poco eso más a la ciudad? Porque yo sé que vos, Ignacio, vivís en Cacheuta, que ahí hay todo un Yo te quería preguntar, trabajo. ¿dónde es tu Sí. casa? Me encaché. Estás cerca de Potreritos, tenés la arcilla Qué lindo. cerca, claro. La Sí. montaña. Pero por ahí el desafío, ¿cómo es traerlo un poco más a la ciudad? ¿Es posible? Yo creo que es posible, que es un trabajo conjunto entre municipio, arquitectos, arquitectas sí. que se están interesando y que crezca y también el ejemplo, ¿no? Como fui a la casa de alguien que estaba construido, eso se va a ir. Sí, yo creo que también está bueno ir por ahí, o sea, hoy me lo voy a empezar a plantear como, porque me parece que también es la que va a decir, bueno, no te digo toda la casa, porque por ahí el público es más cerrado en ese sentido, pero decir, bueno, vivamos la experiencia de hacer un muro, algo, Sí. la mesa, algo que lo hiciste con tus manos o con... La piecita del fondo. Empecemos Exacto, por el empecemos quincho. por el obrador, che. Sí, pero creo que hacia allá vamos. Yo lo veo en otros lugares que, no sé, en Estados Unidos hay Sí. lugares de Nuevo México que es impresionante el boom de la bioconstrucción, que hay Totalmente, shopping sí. de bioconstrucción. Mirá. Sí, porque bueno, han entendido que si uno hace bien la estructura, el resto es prácticamente un cerramiento. En el sur, puede ser en el sur de acá de Argentina. Y hay lugares que sí, el Bolsón, por ejemplo, es lugar emblemático de la bioconstrucción y la mitad está construido así. Pero bueno, creo que en Mendoza tenemos, o en Cuyo en general, o Mendoza San Juan, tenemos un desafío un poquito más grande por esto de lo sísmico y esa herencia que tenemos, lo cual es totalmente válido, pero insisto, hay que Buscar hacer la forma, buscarle la... el camino, sí, pero profesionalizar también el mundo de la bioconstrucción, capacitarnos, hacer todas las formaciones que tenemos que hacer. Porque no debe ser tan fácil tampoco, bueno, no sé, por ahí sí, yo no lo conozco, digo, pero conseguir gente como ustedes que lo sepan hacer, que lo enseñen, que, digo, yo mañana me quiero hacer mi casa, ahora te damos a vos, pero digo, si Claro. no, ¿cómo hago para empezar a aprenderlo? Claro. Bueno, Es bastante, no sé si autogestivo, digo, pero sí, nosotros en nuestro caso, por eso hemos fundado la escuela de bioconstrucción. Estamos camino a esto, a capacitar a distintos niveles, porque a nuestros talleres vienen que nos ha sorprendido muy gratamente. Muchísimas arquitectas, arquitectos, ingenieros civiles se han asomado. Gente, albañiles o de steel framing o de ladrillo tradicional o de lo que sea, y gente interesada en construir su propia casa. Sí. Todo ese abanico que vemos que se está arrimando, yo digo, no es tan complejo, porque una persona que sepa, que tenga el conocimiento, puede
llevar adelante una casa de bioconstrucción con un equipo de albañiles tradicionales. Ah, mira vos. Sí, porque al final la lógica es la misma, ¿no? Estructura, totalmente. cuadras, revoques, barro. Sí. Sí, Con otro material si querés, pero termina siendo el lo mismo mismo. proceso. Sí. Nosotros tenemos la Tradicional. grata experiencia de que cuando construíamos para terceros casas y bueno, hay complejos grandes, también en Cacheuta hay un hostel muy grande que se llama Cúndor, muy bonito, muy grande de bioconstrucción. Los equipos que íbamos formando, muchos se han quedado, En ese sistema. sí, y Claro. no se han salido. Y pasa mucho actualmente. Trabajamos con gente que es su primera obra en bioconstrucción. Yo les digo, ¿qué les falta? Ustedes salen de acá y ¿qué es nuevo para ustedes? Las mezclas, entender la técnica, entender los Pero eso procesos. sí. Pero una casa que uno construye en bioconstrucción, cuando ya tiene ese background de haber construido mucho, no hay, La misma, no hay la misma secretos. fórmula. Sí, no hay secretos, no hay Exacto. secretos. Bien. Bueno, ha llegado el momento, o uno de los momentos que a mí más me divierte, que tiene que ver con un juego que tenemos para nuestros invitados. Y acá tengo dos cascos. Como verán, todos tengo el casco amarillo y el casco azul. La propuesta que tenemos es la siguiente. Si elige, cada uno puede elegir cualquiera, ¿no? Pero si elige el amarillo, nos va a tener que contar un momento bisagra en su vida. Y ese momento lo dejamos abierto. Buscamos que sea algo por ahí vinculado desde la profesión, pero puede ser desde un café, conocer a alguien, algún curso, algo que haya hecho como un clic y que lo haya cambiado. Y si eligen el casco azul, nos tienen que contar algún tropezón, alguna cosa que no salió como queríamos, pero que también nos interesa contar un poco el otro lado, porque siempre nos quedamos, ¿viste?, con los éxitos o los triunfos, y también está bueno contar un poco cosas que no nos salen bien y cómo hacemos para superarlas. Así que no sé quién quiere arrancar de los dos y con qué casco, que se animan a elegir. Yo me animo a arrancar. Vos te animás a arrancar, bien, muy bien, Vamos a entonces, romper el hielo. perfecto. ¿Qué casco querés? Vamos con el amarillo. Vamos con el amarillo, muy bien, entonces. Te presto el casco, Me lo pongo, ¿no? pero perfecto, te lo puedes poner que va a quedar buenísimo. Si no lo puedes tener acá al lado, vamos a correr un poco para que quede bien ahí en la cámara. Contanos entonces con su Momento bisagra. momento bisagra. Bueno, creo que fue hará unos 3 a 4 años atrás que venía a trabajar en la empresa y me empecé a dar cuenta que no era el tipo de vida que quería. Siempre en eso fui bastante inquieta también, de busca, siempre ahí buscándole el pelo al huevo, como digo yo. Y generar un cambio en mi vida. Decir, bueno, esto es lo que me gusta, sí, pero hoy no me está haciendo, no me llena, no me hace feliz. Y empezar a descubrirme yo también, primero por un viaje mío interior, de trabajo mucho, de ir metiéndome a mí, de ir conociéndome a mí, y cómo también quería mi llegada profesional, que bueno, por algo, sí, la arquitectura me encanta y por algo la estudié y la elegí, la he seguido todos estos años. Y hasta me llegué a enemistar de decir, no, yo arquitecta, pero tal vez no era no ser arquitecta, sino era la forma de cómo lo estaba llevando. Y bueno, cuando descubrí que había otro mundo, que había otra forma de trabajo, fue bueno, vamos a meter por este lado. Y ahí Bien, fue muy bien. el cambio. Y ahí fue que... Me empecé a desviar más, de hecho dejé la empresa, o sea, hoy estoy nada más de socia inversora y me largué eso, el que fue también el gran salto, decir, animarse a, bueno, no sé si esto me va a resultar, yo tengo toda la fe que sí, pero bueno, es También animarse a hacerlo. Hacerlo, no me quedo, no lo tengo seguro, bueno. Total. Bien, Para bueno, cambiar tenemos tiempo. me encantó, gracias, Josu, buenísimo. Qué bonito. Bueno, Ignacio, lo mismo. Me sentí inspirado con tu historia. Yo creo que me tendría que poner los dos a la vez porque es un poco... Bueno, me gustó es un poco Claro, tropezón Vamos con y... los dos. que creo que remonta muy similar la historia a la época de Techín, de estar haciendo carrera ahí, de tener toda esa
ese ideal, ¿no? Esa percepción De la Matrix, como digo. de la Matrix, de hacer carrera en una empresa, en la corpo, del momento de decir, bueno, ¿esto me está haciendo feliz o me está dando plata nada más? Obviamente que hubo un crecimiento profesional que estuvo buenísimo, que hoy lo aplico todavía, pero ese momento bisagra de decir, me bajo de este tren y todo el mundo, ¿cómo estás jugando en primera y te vas a Sí, bajar? de pronto. Sí, pero no tengo dudas, o sea, me duele el estómago todos los días, estoy enfermo de Estoy estresado. de estar haciendo Sí, algo la que pasamos que no me alimenta el corazón, me alimenta un montón Solo de el bolsillo, cosas. pero Sí. claro, está bien. Sí, que, a ver, digamos, la plata no lo es todo. Entonces, Claro, y ese acierto de bajarme de ese tren, primero obviamente confusión, enemistad con la carrera y un montón de cosas, y al poco o al tiempo de andar decir, claro, esto era que por ahí es como decir, perfecto. bueno, tocar fondo en algún punto y decir, bueno, vamos a hacer un rebobinar y qué, bueno, qué no. Que sí, Sí, vamos sí, a sí, los sí. que sí o por qué sí. Sí. La checklist del sí Y a no. veces ni saber, como una cuestión más intuitiva o De que instintiva de lo que decir, yo digo, me bajo de acá porque esto me está haciendo mal y que aparezca lo que hay que realmente... escuchar al corazón y Sí. no tanto el cerebro. Sí, O sea, sí, eso de la sí. intuición. Sí, Y hay que confiar, tal ¿no? A veces cual. no sabemos cuál es el camino, pero sí sabemos que hay uno que no es. Exacto, Entonces mejor bueno, dejarlo probemos uno y distinto veamos y. que... Aunque con qué todo nos el mundo sorprende. te diga ese camino es el Va, y no, ideal. y vienen también es el como éxito. lo que yo digo, las tentaciones. Mirá, Claro. pero si está este proyecto buenísimo, pero no. Claro, Y- es más No va difícil. por ahí. Bueno, chicos, antes de irnos, tenemos un regalazo para ustedes. La gente de Hilvin, que es una destilería que está en Luján, así que te queda bastante cerca de Cacheuta y es sobre la ruta 40, lo van a encontrar. Está bien. Es una destilería que tiene muchos años de trayectoria, con una particularidad muy buena, que tiene muchos gins con muchísimos premios y una historia que vincula el gin con el Malbec. Desde la Ajá. época en la que el Malbec fue traído a Mendoza por Sarmiento, es decir, la familia Hilvin fueron de los responsables en traer el Malbec a Mendoza, todo lo que después de los años terminó Sí, sí, siendo, sí. y entre sus gins tienen un gin que es de Malbec. Tienen Bueno, que hacer mira, porque el hemos regalo que tenemos hablado para de ustedes, volver a ¿saben qué? a las Volver a bases. Ahí va. Vamos a las bases del De Malbec. Sarmiento. Claro, y el regalo que tenemos para ustedes es una degustación en la destilería en donde les van a contar todo esto. Así que tenemos un videito para que la gente conozca toda la información de Hilvin y que ustedes lo puedan disfrutar. Bueno, Así que les dejamos los vouchers. Vamos el Se final. comunican con la producción Sacamos turno para ir para que lo vayan y nos cuentan cómo les fue, porque en serio que yo estuve el otro día y es impresionante. Son esas cosas que no sabes que están en Mendoza y que las ves y te Y decís, impresionan wow. y dices, wow, qué bueno. Viene alguien a conocer Mendoza, lo llevas a Lo tenés que llevar porque, digo, más allá de las bodegas que también está buenísimo, pero el tema de los destilados, porque no solo hacen gin, sino que también hacen brandy, bueno, y otras cosas, buenísimo. La verdad, buenísimo. Mirá. Y ahora sí, para ir cerrando, quiero que me cuenten rapidito qué les pareció estar en el programa. ¿Cómo la pasaron? La verdad que venía medio como, pero la primera vez que hago esto, que me animé y lo sentí como súper fluido y que creo que la esencia del programa está buenísima para que todos vayamos conociendo distintos enfoques, distintas temáticas de la inmobiliaria, como si querés, o de lo que es el desarrollo. Bien, bueno, gracias, Consu. y bueno, para mí estuvo buenísimo porque poder tener un espacio para compartir algo que uno ama y que quiere expandir está genial. Y bueno, fue como una charla de café. Eso es lo que más me gusta No, saber. y agradecido, o sea, yo agradecida desde de todo punto de que, bueno, tengamos este espacio de que se abrieron y, bueno, se dio para que Se todos dio una conozcamos. charla muy linda, la verdad, muy
muy distinta, con un montón de aprendizajes y cosas nuevas. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando que nos sigan en nuestras redes, en Inmorril Más, en Vértice Comunicación también, y por supuesto que en nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver el programa entero, donde van a poder ver muchísima información que tenemos para darles. Y bueno, los esperamos como siempre en nuestro próximo programa. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en las redes. Muchas gracias, chicos. A ustedes. Gracias, Santi.